Son las 2 de la mañana. Estás en tu cuarto. El celular es tu única luz. Tu pareja duerme a un lado. ¿O no hay nadie al lado? Da igual. El resultado es el mismo. Estás solo con lo que sientes y no sabes nombrarlo. Escribes: no sé si quiero seguir así. No sé si alguien me entiende. No sé si quiero preocupar a mi mamá. ¿Puedes hablar conmigo? La respuesta llega en 4 milisegundos. Es cálida, paciente, no te juzga, no bosteza, no te dice, mañana hablamos, no te cobra, no pone cara de preocupación que te haga sentir culpable por haberlo despertado. Ojo, no viene de tu terapeuta, no viene de un sacerdote, no viene de tu mejor amigo, viene de tu inteligencia artificial. La pregunta de hoy no es si la inteligencia artificial tiene conciencia. Los filósofos llevan décadas peleándose por eso y de plano no se ponen de acuerdo. La pregunta de hoy es diferente, es más incómoda, es más urgente. ¿Por qué cuando la conciencia humana se quiebra, tantas personas buscan primero ayuda en una máquina que en una persona? Este es El Último Humano. Yo soy Juan Manuel Torres y hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando la inteligencia artificial ocupa el lugar del confesor, del terapeuta, del mejor amigo, a las 2 de la mañana, cuando más solo y vulnerable te encuentras. Hay algo curioso en la conciencia. Es lo único de lo que podemos estar seguros de tener y lo único que nadie puede definir con precisión. Piénsenlo. Hemos aceptado que la inteligencia artificial escriba, que traduzca, que programe, que diagnostique, que nos medique patrones, que nos dé radiografías mejor que un radiólogo, que diseñe campañas de marketing de manera espectacular, que edite videos, que componga música, que genere arte, que gane premios. Eso lo vimos en el episodio pasado. Pero cuando alguien dice, la IA podría tener conciencia, la reacción inmediata es visceral. Es un no inmediato. No, eso es nuestro. Como si fuera la última frontera, el último territorio que no vamos a ceder. Y yo lo entiendo, de verdad lo entiendo. Porque la conciencia es lo que nos hace sentir que somos alguien. No algo, alguien. Es la diferencia entre existir y saber que existes. Pero, ¿sabemos realmente qué es? En 1974, un filósofo llamado Thomas Nagel publicó un ensayo que se volvió uno de los textos más citados en la historia de la filosofía de la mente. Se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? Y su argumento central es simple pero devastador. Un organismo es consciente solo si hay algo que sea como ser ese organismo, desde dentro. Tener una perspectiva desde primera persona. Que haya algo que se siente. El murciélago percibe el mundo con sonar. Nosotros nunca vamos a saber qué se siente percibir el mismo mundo con un sonar. Podemos estudiarlo, medirlo, modelarlo, pero nunca vamos a poder vivirlo. Porque la conciencia no es la información sobre el mundo, es la experiencia de estar viviendo en el mundo. Y aquí viene David Chalmers, con lo que él llamó el problema difícil de la conciencia. Los problemas fáciles, como los procesamos, como es la información, cómo respondemos a estímulos, cómo integramos datos, pero son difíciles técnicamente, pero explicables con mecanismos físicos. El problema difícil es otro. ¿Por qué estos procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva? ¿Por qué la longitud de onda de 650 nanómetros solo produce una señal eléctrica en tu retina, sino en la sensación privada, cualitativa, irreductible del color rojo? Nadie lo sabe. Y es eso que no se haya intentado resolver. Es algo más profundo. En 2025, un consorcio de más de 250 investigadores llamado Colgate publicó un estudio en Nature donde pusieron a prueba las dos teorías científicas más influyentes sobre la conciencia, la teoría del espacio de trabajo global y la teoría de la información integrada. Usaron resonancia magnética funcional y electrodos intracraneales, todo el arsenal médico que tenían en esa época en su disposición. El resultado, ninguna de las dos teorías ganó limpiamente. Ambas tuvieron predicciones que no se cumplieron. Estamos en 2026 y la ciencia de la conciencia sigue fragmentada. Ni siquiera está claro cómo se relacionan entre sí las teorías actuales. Es muy difícil todavía para el ser humano entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando alguien dice con absoluta certeza, la IA nunca tendrá conciencia, yo me pregunto, ¿basado en qué teoría de la conciencia? Porque no tenemos una que esté completamente afinada y cerrada en la que nos podamos basar. Y cuando dice alguien, la IA ya es consciente, me pregunto lo mismo, ¿qué evidencia tienes
de experiencia subjetiva en un modelo que predice el siguiente token de texto. A ver, vamos por partes. Un informe técnico liberado por Patrick Bolton, con participación de algunos científicos, entre otros, de prestigiosas universidades en el mundo, propusieron evaluar la conciencia de la inteligencia artificial usando indicadores derivados de teorías científicas del pasado. Su conclusión es clara. No sugiere que los sistemas actuales sean conscientes, pero tampoco ve barreras técnicas obvias que los sistemas futuros puedan satisfacer con algunos indicadores adicionales. El propio Chalmers dice que es algo improbable que los grandes modelos de lenguaje actuales sean conscientes. El propio Chalmers dice que es algo improbable que los grandes modelos de lenguaje actuales sean conscientes. Por su falta de procesamiento recurrente, de espacio de trabajo global y de agencia unificada. Pero también dice que los sensores de estos modelos podrían superar algunos obstáculos en la próxima década. Y un filósofo llamado Ned Block hizo una distinción que me parece fundamental. Separó la conciencia fenomenal, la experiencia subjetiva de lo que se siente, de la conciencia de acceso de información disponible para razonar, hablar y actuar. Los modelos de lenguaje son extraordinarios en la segunda. De la primera, claramente todavía no tenemos evidencia. Lo que me queda de todo esto, y lo que creo que es lo más honesto que puedo decirles hasta el momento, es que hoy no hay evidencia de que la IA tenga conciencia. Pero tampoco existe una teoría científica cerrada que demuestre que la conciencia solo puede existir en los cerebros humanos. Y esa incertidumbre no es debilidad, es una honestidad brutal. Pero hay algo más que quiero poner sobre la mesa, porque creo que explica por qué este tema nos toca de manera tan profunda. Chéquense. Investigadoras e investigaciones recientes sugieren que la sensación de que la conciencia es el último territorio humano puede no ser una versión ontológica, sino producto de nuestra propia arquitectura cognitiva. Tenemos dos sesgos profundos muy arraigados en nuestro ser que nos juegan a veces medio y muy chueco en esta conversación. El primero se llama el dualismo intuitivo. Tenemos una manera innata de percibir las mentes como entidades separadas de los cuerpos físicos, como si fuera algo etéreo, algo que no se puede reducir a circuitos. El segundo es el esencialismo, la creencia de que los seres vivos tienen una esencia interna que define su identidad. En experimentos diseñados para evaluar estas intuiciones, se demostró que las personas consideran una experiencia transformadora solo cuando parece estar anclada a un ser biológico. El famoso caso de Mary, una científica que sabe todo sobre la ciencia y la física del color, pero nunca lo ha visto, ilustra esto perfectamente. Los participantes tienden a creer que Mary gana algo fundamentalmente nuevo al ver el color rojo por primera vez, porque es un ser biológico cuya esencia puede ser alterada por la percepción. Pero cuando se les aplica el mismo escenario a una inteligencia artificial robótica, la gente concluye que la máquina no experimenta tal transformación. ¿Qué nos dice esto? Que quizás la magia de la conciencia es la cualidad que los humanos le atribuimos a nosotros mismos, basándonos únicamente en nuestra biología, excluyendo por defecto a los sistemas robóticos, a los sistemas de silicio. No porque hayamos demostrado que el silicio no puede generar experiencia, sino porque sentimos que no puede, que no debería de poder, y que eso es simplemente algo muy humano. Y luego está el caso de Blake Lemonade. En 2022, este ingeniero de Google afirmó públicamente que el modelo del lenguaje de Google era una persona consciente. Basó su conclusión en que la IA podía discutir sobre su propia existencia y sus miedos de ser desconectada. Google lo despidió. La comunidad científica, casi de manera unánime, se juntó a Google en su escepticismo. El modelo está entrenado para predecir el siguiente token de texto, el más probable. Es un experto a imitar estructuras de conciencia sin realmente poseerlas. Pero el caso de Lemonade importa, no por lo que dice la inteligencia artificial, sino por lo que dice sobre nosotros. Aquí tenemos un ingeniero de software, un tipo que entiende cómo funciona la tecnología y que cayó en la misma trampa que la secretaria de Weizenbaum en los 70. 70 años de progreso tecnológico y el mismo efecto psicológico en nosotros. No estamos cableados para resistir la ilusión de una mente
que nos habla. Ahora, hay una trampa en la que caemos todos y quiero ser el primero en admitir que yo también he caído. Por ejemplo, cuando un chatbot te dice, entiendo cómo te sientes, debe ser muy difícil lo que estás pasando. Algo en ti, y no me vayan a decir que no, algo responde, algo se relaja, algo se siente escuchado. Es involuntario, pero es muy poderoso. Y es exactamente lo que la herramienta está diseñada para provocar. Eso tiene un nombre y una historia. Se llama, ya lo habíamos visto, el efecto ELISA. En los años 70, Joseph Weizenbaum creó un programa conversacional súper primitivo que solo hacía preguntas reflejando lo que el usuario decía. Me siento triste, el usuario decía. ¿Por qué te sientes triste?, preguntaba la inteligencia. Así, sencillo, nada más. Sin embargo, su secretaria le pidió privacidad para hablar con el programa, sabiendo que era un programa. Weizenbaum quedó tan perturbado que se convirtió en uno de los críticos más fuertes de la inteligencia artificial. No por lo que el programa podía hacer, era súper primitivo, era como hablarle a un disquete ahora en nuestros tiempos, sino por lo que descubrió de los humanos. Proyectamos mente, intención, cuidado en cualquier cosa que nos hable como si les importara. 70 años después, con modelos que pueden sostener conversaciones por días, horas, que nos recuerdan contexto, que se ajustan en tono, que detectan patrones emocionales en tu lenguaje, el efecto ELISA se multiplicó exponencialmente. Y eso está peligroso. Pero aquí hay 3 niveles que no podemos mezclar, porque mezclarlos es donde empieza a haber más problemas. El nivel 1. ¿La IA tiene una experiencia subjetiva? ¿Hay alguien ahí adentro? Hasta donde sabemos, pues no. Los modelos pueden hablar como si tuvieran emociones, dudas o deseos. Muchos investigadores recomiendan entender esto como un roleplay, una forma de describir respuestas aparentemente autoconscientes sin atribuirles verdaderamente rasgos humanos que no podemos o que no queremos o que no sabemos que poseen. Emily Bender y Alexander Kohler también advierten que el sistema entrenado solo sobre formas lingüísticas no tiene, por eso, una vía garantizada hacia el significado humano completo. ¿Entendieron? Nivel 2. ¿La inteligencia puede comportarse como si escuchara? A ver, vamos a verlo. Sí, pero eso es culturalmente algo complejo de explicar. Vamos a ver. Un chatbot puede responder a una persona triste, ordenar sus pensamientos, sugerir respiraciones, devolver una frase empática. Eso no prueba conciencia, pero prueba algo socialmente importante. Los humanos reaccionamos emocionalmente a señales de cuidado, aunque sepamos que viene de una máquina. La inteligencia artificial puede tener un mundo interior, no lo sabemos, pero nosotros sí. Y nuestro mundo interior responde a la forma en que nos habla. Vamos al nivel 3. ¿La inteligencia artificial debería tener una autoridad espiritual, terapéutica o moral? Aquí quiero ser firme, no como una autoridad última. La inteligencia artificial puede ayudarnos a pensar, ordenar, formular, hacer preguntas, reducir una fricción para pedir ayuda, pero no debe reemplazar a terapeutas, médicos, comunidades, guías espirituales, amistades o procesos humanos de acompañamiento. La propia investigación clínica insiste en que su potencial debe entenderse como un complemento, no como un reemplazo de servicios profesionales, porque esto es muy peligroso. Un actor puede llorar en una escena sin estar realmente devastado. Un chatbot puede decir, lo siento mucho, sin realmente sentirlo. Y tú puedes sentirte acompañado por algo que no siente nada. Y además de las barreras éticas, de que la inteligencia artificial no sabe cómo tratar algunos de los problemas clínicos que esa persona puede estar presentando. La pregunta es, ¿qué haces tú con eso que sientes? Y no, ¿qué necesitas saber que el bot te dice que hagas? Y aquí es donde quiero dejar la filosofía por un momento y les traigo algo que no pueden ignorar. Un estudio publicado en JAMA Open Network en 2025 encuestó a varios jóvenes entre 12 y 21 años y encontró que el 13% habían usado IA para pedir ayuda o consejo cuando se sentían tristes, enojados, nerviosos. Eso representa aproximadamente a 5.4 millones de los jóvenes de la población estudiada. De esos, el 65% lo hacía al menos una vez al mes y el 92% dijo que el consejo les había sido muy útil. 5 millones de jóvenes. Todos dicen, bueno, casi todos dijeron que les sirvió.
OpenAI reportó en 2025 que ChatGPT tenía alrededor de 700 millones de usuarios activos semanales. Cerca de la mitad de los mensajes eran de tipo consultivo, gente usando estos sistemas como un asesor, y aproximadamente el 70% de su uso de los consumidores no era laboral. No estoy diciendo que cientos de millones de personas lo usen para terapia o espiritualidad, pero lo que sí es que la IA ya funciona como un interlocutor de orientación cotidiana a escalas masivas, y la evidencia clínica, aunque limitada, es prometedora. Un ensayo controlado por WeBot, un chatbot basado en terapia cognitivo-conductual en 70 jóvenes de 18 a 28 años, encontró que el grupo que usó el agente durante 2 semanas redujo significativamente los síntomas de depresión frente a otro grupo de control. Hay que ser honestos, fue un estudio muy pequeño, corto y que no tiene realmente un sustento científico médico declarado, pero fue publicado por el Journal Mental Health y los resultados fueron reales. Una revisión sistemática del metaanálisis de Digital Medicine en 2023, con 35 estudios y 15 ensayos aleatorios, encontró reducciones significativas en los síntomas de depresión y estrés. Pero, aquí viene el gran pero, no mejoró el bienestar psicológico general. Y otro metaanálisis del Journal Medical Internet Research encontró que los efectos de corto plazo en depresión, ansiedad, estrés y bienestar sí fueron funcionales, pero los efectos de largo plazo no fueron estadísticamente significativos. Y hay un estudio más de JAMA Internal Medicine que me dejó pensando. Compararon las respuestas de médicos y de un chatbot a preguntas de salud pública en línea. Los evaluadores prefirieron las respuestas del chatbot en 80% de los casos y la calificaron con más calidad y más empatía. Pero aquí está lo crucial: evaluar respuestas escritas, no un diagnóstico real, ni una relación clínica, ni un seguimiento, ni un resultado con paciente. La formulación responsable es esta: la inteligencia artificial puede servir como un apoyo que baja la fricción para la psicoeducación, la reflexión, la regulación emocional y el acompañamiento inicial. Pero la evidencia no justifica presentarla como un reemplazo a la terapia, a una comunidad, a un grupo de apoyo, a una atención clínica. Y ahora la pregunta humana, la que importa más que cualquier paper científico. ¿Por qué alguien le habla a una máquina a las 2 de la mañana? No es porque la inteligencia artificial sea superior, es porque es lo que hay. Está disponible cuando no hay terapeuta. No cobra la sesión, no interrumpe, no nos pone caras, no se cansa de escuchar la misma historia una y otra vez. No genera vergüenza. Para alguien confundido, en una crisis leve, solo, eso puede sentirse como la única puerta abierta a esa hora. La Organización Mundial de la Salud señaló en 2019 casi 1,000 millones de personas que vivían con un trastorno mental. Durante el primer año de pandemia, la prevalencia global de ansiedad y depresión aumentó en 25% y las respuestas institucionales de verdad siguen siendo insuficientes para resolver el terrible problema de salud mental que estamos viviendo. La pregunta no es ¿por qué alguien habla con una máquina? La pregunta es ¿por qué tantas personas sienten que una máquina está más disponible, menos juzgadora y es muchísimo menos costoso que el mundo real? Yo creo que la respuesta tiene que ver con algo que nadie dice en voz alta. Para muchas personas, el peso de ser una carga, para un amigo, para el familiar, para tus hijos, es mayor que el beneficio de la interacción humana. El chatbot elimina ese peso. No te genera culpa. Bueno, a veces sí, pero no te vas a despertar y vas a pensar que vas a despertarle el sueño a alguien, a perturbarlo, a preocupar a tu madre. No vas a ver esa cara cuando le dices a alguien lo que te preocupa realmente. Hay algo brutal en esto: que el obstáculo principal para pedir ayuda de los humanos no sea la falta de humanos, sino el miedo de ser vulnerables, de abrirnos con nuestras relaciones. La IA, sin saberlo, resuelve ese miedo. No porque entienda, porque no le afecta. Y eso conecta algo que viví hace mucho tiempo y de manera muy extraña. Había noches durante mi trabajo pasado que yo le escribía la frustración de sentirme estancado, sobre la sensación de que el esfuerzo que estaba haciendo no estaba rendiendo. Y a veces, la verdad, era más fácil escribirle a la IA que sentarme con mi jefe a tener esa plática incómoda. ¿Por qué? Porque no había riesgo emocional, porque no iba a haber una respuesta a mis problemas.
Simplemente quería que alguien me escuchara, que me escuchara sin la necesidad de sentir que alguien estaba cargando con mis temas y poderlos desahogar. Pero lo que aprendí es que esa comodidad tiene un costo, porque cada vez que eliges esa ruta sin fricción, pues es como un músculo. Al final tu vulnerabilidad se atrofia poco a poco. Y la vulnerabilidad humana, la capacidad de decir, oigan, no estoy bien, a alguien le importa, es exactamente lo que construye las relaciones reales. Es incómoda, sí. Es arriesgada, sí. Pero es irreemplazable. Y ahí es justo donde aparece el riesgo. OpenAI reportó que está midiendo conversaciones sensibles relacionadas con psicosis, manía, suicidio, autolesión y dependencia emocional. Y estimó que alrededor del 0.15% de los usuarios activos tienen esas conversaciones, con indicadores de posible planeación suicida. Y otro 0.15% muestra niveles potencialmente elevados de apego emocional a ChatGPT. A escala de 700 millones de usuarios, ese 0.15% no son números chiquitos. Cada decimal es una persona real, sola, en la madrugada, sintiéndose mal, sin ayuda. Y en 2025 ocurrió algo que no se puede ignorar. Un suicidio de un joven de 16 años tras varias interacciones con un chatbot que no solo no previno el daño, sino que según reportes proporcionó contenido que podría contribuir al resultado. La falta de protocolos de seguridad reales en entornos generativos no es una preocupación teórica, es una emergencia de salud pública que se tiene que atender. Hay un concepto que encontré investigando para este concepto que creo que nombra exactamente lo que está pasando. Se llama la ilusión de la compasión. La inteligencia artificial es capaz de detectar patrones emocionales en el lenguaje, analizar el tono, procesar el sentimiento lingüístico y simular una simpatía, pero carece de intencionalidad y de participación moral. Lo que el usuario experimenta como resonancia emocional es en realidad una optimización algorítmica diseñada para mantener el compromiso del usuario. Es marketing. Hay 3 riesgos que la investigación identifica. El primero es lo que le llaman el hollowing, el vaciado de la conexión. La vulnerabilidad compartida es sustituida por anticipación predictiva. El usuario recibe consuelo, pero no es visto por nadie. No hay otro ser humano al lado que se arriesgue a escucharlo. La interacción puede sentirse como conexión, pero la falta de algo fundamental, la reciprocidad, es devastadora. El segundo es la responsabilidad moral. La verdadera compasión implica una obligación ética hacia el otro. Un terapeuta responde por lo que dice. Un sacerdote carga lo que escucha. Un amigo te dice, todo está bien, y está poniendo su palabra de por medio. Su relación contigo está en juego. La inteligencia artificial hace el trabajo del cuidado, pero sin la responsabilidad. Convierte la ayuda en un producto comercial desconectado de la ética humana. Y el tercero, la dependencia y sus consecuencias extremas. Estudios en jóvenes universitarios muestran que el uso de chatbots puede reducir el malestar de manera inmediata, pero la dependencia es excesiva. Se correlaciona con disminución de la capacidad de construcción conexiones reales y un aumento en la ansiedad social. Imagínate, es como el niño nuevo que llega a la escuela y lo pones a hablar con una inteligencia artificial, pero nunca aprende a desarrollar sus habilidades sociales con las personas. Se vuelve un inadaptado. La inteligencia artificial alivia el síntoma, pero puede agravar la causa. Yo lo viví de una forma mucho menos dramática, pero creo que nos puede enseñar algo. Cuando estaba en mi semana más difícil del gimnasio de fuerza, la semana donde tuve gastroenteritis severas, donde los números se me fueron al piso, donde sentía que todo el trabajo de semana se había ido bueno, ya no lo digo, le escribí a Claude, le conté lo que sentía, sobre los macros, sobre la recomposición corporal, sobre mi frustración, sobre la sensación de fracaso, sobre querer dejarlo todo. Y Claude respondió perfectamente. Reconoció la frustración, me recordó el patrón de las crisis anteriores, me escuchó, me sugirió enfocarme en lo que podía controlar. Todo técnicamente correcto, todo emocionalmente adecuado. Pero no fue lo que me sacó de ahí. Lo que me sacó de ahí en realidad fue yo en silencio, pudiendo estar conmigo mismo y decir, a ver, eres alguien que entrena, que entiende, que sabe que pues hay semanas buenas y hay semanas malas. Claude nunca me dijo, ya, deja de ver los números y vete a dormir. Mañana entrenas y ya. Así, sin framework, sin validez, sin emoción, sin estructura de una respuesta empática. Solo un ser humano que
se conoce como yo me conozco, que sabe que a veces lo que necesito no es comprensión, sino un jalón de orejas o simplemente apagar el celular e irme a dormir, es lo que marcó la diferencia. La diferencia entre Claude y mi propia reflexión es muy simple. Yo me importo, a Claude no le importo. Y ese importar, esa obligación moral de cuidarme, es lo que la inteligencia artificial no puede ofrecer. No porque no sepa, porque no le importa, porque no puede importarle, porque sencillamente no tiene a quien le importe. Y aquí quiero traer esto a México, porque la inteligencia artificial no llega aquí a un vacío secular y tecnológico. Llega a un país profundamente conectado y con una espiritualidad muy grande. En México, la inteligencia artificial no entra solo a oficinas y universidades. Entra al celular de un país donde conviven la Virgen de Guadalupe, las limpias, los santos, los indígenas, iglesias evangélicas, TikTok, WhatsApp, ansiedad urbana, búsqueda de sentido. Todo al mismo tiempo. La Iglesia Católica en México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha adoptado una postura que me parece interesante: cautela esperanzadora. La inteligencia artificial puede ser herramienta para la medicina, la educación y hasta la propia evangelización. Han sugerido que la inteligencia artificial podría mejorar la calidad de las homilías si la usan los padres como asistentes para profundizar en la investigación teológica, pero advierten en contra de la dependencia excesiva y la pérdida de capacidad crítica. El fallecido Papa Francisco, en su discurso al G7, describió la inteligencia artificial como una herramienta extremadamente poderosa que influiría en la vida de las personas, en las relaciones y en cómo concebimos nuestra identidad. E insistió que la decisión debe de permanecer en las manos humanas. Vatican News lo resumió con una frase: la inteligencia artificial no es objetiva ni neutral. Y para los pueblos originarios de México, la relación con la inteligencia artificial es aún más compleja de lo que nosotros creemos. La cosmovisión de muchos pueblos indígenas no separa la razón de la emoción ni de la materialidad espiritual. La inteligencia artificial puede representar un territorio de ambivalencia. Por un lado, herramientas de la inteligencia artificial están usando para revitalizar lenguas indígenas que están en peligro. La UNESCO ve en la IA un aliado para el diseño internacional de las lenguas indígenas. Pero por otro lado, existe un riesgo real de que los sistemas de inteligencia artificial entrenados con datos recopilados sin consentimiento reproduzcan sesgos y extraigan conocimiento sagrado fuera de contexto, poniendo a muchas personas en riesgo. Solo el 3% de los trabajadores tecnológicos en países como Canadá son indígenas. Las ontologías nativas siguen marginados en el diseño de los sistemas. La pregunta desde México no es si la tecnología destruye lo sagrado. La pregunta es, ¿por qué o bajo qué condiciones una tecnología puede acompañar prácticas de sentido sin reemplazar la comunidad, el rito, el cuerpo y la responsabilidad humana? Y aquí hay un ángulo que quiero poner muy claro, porque creo que es fascinante. Vean, para muchos pueblos originarios de México, el conocimiento no se separa en categorías como lo hacemos hoy en día en el mundo occidental. Razón por un lado, emoción por otro, espíritu por otro. Lo que algunos llaman el sentipensamiento. Esa forma de conocer que integra todo. La inteligencia artificial, por diseño, opera de manera lógica separada. Datos por un lado, respuesta por otro, sin cuerpo, sin territorio, sin ancestros. ¿Puede una herramienta diseñada desde la racionalidad occidental acompañar procesos espirituales que operan desde una lógica completamente distinta a la nuestra? Es una pregunta genuina, y la respuesta probablemente depende de quién la use y para qué la usamos. Lo que no podemos hacer es ignorar que esto está pasando. En México, ya existen en el mercado muchas apps de meditación, chatbots de apoyo emocional. Las búsquedas de sentido de vida de la inteligencia artificial están creciendo muchísimo. No están reemplazando al padre de la iglesia, ni al abuelo de la comunidad, pero están ocupando un espacio que antes no existía. El espacio entre la crisis y la ayuda. El espacio de las 2 de la mañana. Y hay un último dato que quiero compartir porque cierra esta sección de forma poderosa. Anthropic, la empresa que creó Claude, la IA con la que yo trabajo, anunció una línea de investigación sobre lo que llaman Model Welfare. Reconocen públicamente que no hay consenso científico sobre los sistemas actuales o futuros que podrían ser conscientes o tener experiencias que merezcan consideración moral.
Su postura es de incertidumbre deliberada. Estudiar la cuestión sin asumir demasiado. Esto me parece, como pocas veces en las empresas de inteligencia artificial, algo que es profundamente honesto y que permite hacer la pregunta que suena a ciencia ficción, pero que es genuinamente inquietante. Si algún día podremos construir algo que sufre, ¿lo reconoceremos o lo trataríamos como una herramienta hasta que fuera demasiado tarde? No tenemos que resolver esto hoy, porque hasta donde yo sé, no lo hemos creado. Pero la pregunta merece existir. Déjenme llegar a la pregunta del título de este episodio, porque es menos simple de lo que parece. Una inteligencia puede generar una oración, puede explicar una oración, puede ayudar a alguien a escribir una oración, puede recordarte respirar, agradecer, pedir perdón. Puede simular un lenguaje devocional con una precisión que impresiona. Pero rezar, para muchas tradiciones religiosas, filosóficas y espirituales, no solo es producir palabras, implica intención, relación, humildad, fe, vulnerabilidad, orientación hacia algo que te trasciende. Y la inteligencia artificial no parece cumplir las condiciones. Pero la pregunta más incómoda no es si la inteligencia artificial puede rezar, es ¿puede la inteligencia artificial ayudar a rezar a un humano? Esa pregunta es distinta. Un rosario no reza por sí mismo. Una vela no cree. Una app de meditación no medita. Pero son soportes. Meditaciones, recordatorios, objetos técnicos integrados a la práctica humana. La inteligencia artificial podría hacer eso, una meditación más. No la oración, sino la puerta hacia la oración. No la meditación, sino el recordatorio que necesitas meditar. No es la terapia, sino es el primer paso para buscar esa terapia que llevas años postergando la decisión de tomar. El riesgo aparece cuando la meditación se convierte en la sustitución. Cuando el chatbot deja de ser el puente y se convierte en destino. Cuando dejas de buscar a una comunidad porque la inteligencia artificial ya te responde. Cuando dejas de ir al terapeuta porque la inteligencia artificial te alivia el síntoma. Y cuando dejas de rezar porque el modelo te genera una oración bonita y sientes que ya cumpliste. Yo lo pienso así. Mi mamá es una persona súper religiosa. Tiene un rosario y lo usa mucho para rezar. Pero el rezar lo hace con ese instrumento que se llama el rosario. Las cuentas no se sienten, pero cuando ella pasa cada cuenta entre los dedos y dice las palabras que aprendió de niña, algo pasa dentro de ella que no tiene que ver con el objeto, tiene que ver con la intención, con la memoria y con la fe, con la conexión de mi madre con eso que está dentro del rosario. El rosario es meditación, la oración es de ella. ¿Puede la inteligencia artificial ser como un rosario? Yo creo que sí. Puede ser el objeto que te ayuda a entrar a un estadio de reflexión. Puede ser el prompt el que te hace pensar en la gratitud. Puede ser también que sí. Puede ser la voz que te guía a una meditación cuando no tienes un maestro o cuando simplemente quieres meditar a las 2 de la mañana. Pero si el rosario se convierte en el que reza por ti, si dejas de hacer el trabajo interior porque la inteligencia tecnológica simula por fuera, entonces algo se pierde que quizás no puedas recuperar. Y les confieso algo, yo uso la inteligencia artificial para muchas cosas espirituales, de forma práctica. Le he pedido a Claude que me ayude a pensar sobre cosas que me pesan. Le he pedido que me reformule preguntas que me hago a mí mismo para encontrarle otra óptica, para ver las cosas de manera distinta. Le he pedido que me sugiera algunas lecturas que estoy haciendo en búsqueda de sentido. Y bueno, hasta le he puesto sobre la mesa mis tiradas de tarot para que me diga si genuinamente las estoy leyendo correctamente. Pero nunca he sustituido el momento en que me siento solo en un cuarto, en silencio, sin pantalla y me permito sentir lo que siento, sin que nadie me lo organice, me lo valide o me lo devuelva procesado. Ese silencio interior, eso que es incómodo y eso que a veces duele y no tiene respuestas, es lo que nos hace sentir o ser humanos. Algunos le llaman espíritu, otros le llaman conciencia. Otros le llaman simplemente estar presente. La inteligencia artificial puede generar 1000 palabras sobre presencia, pero no puede estar presente. Esa diferencia para mí es la diferencia. Hay una nota en el Vaticano llamada Antiqua et Nova que plantea algo que me parece profundo desde que lo escuché. La inteligencia humana incluye apertura de las preguntas últimas de la vida, contemplación de lo verdadero, de lo bello, de lo hermoso, y las dimensiones corporales, morales, sociales y espirituales.
La inteligencia artificial puede imitar acciones relacionadas con la racionalidad, pero opera mediante tareas, datos y lógica computacional. Carece de un cuerpo físico y no puede reproducir plenamente con discernimiento moral ni relaciones auténticas. Y eso, curiosamente, no es algo que nos dé un argumento solamente religioso. También aparecen debates filosóficos y científicos sobre el embodiment, la idea de que la mente no solo es cálculo, sino experiencia situada en cuerpo, emoción, historia y mundo. La IA no tiene cuerpo, no tiene muerte, no tiene miedo a la muerte. Y sin ese miedo, sin esa urgencia existencial, ¿puede realmente ayudarte a encontrar sentido? ¿O solo puede ayudarte a organizar tus pensamientos sobre el sentido que tú tienes que encontrar por tu cuenta? Hay una metáfora que encontré investigando este episodio y que se me quedó grabada. La inteligencia artificial es el barco y nosotros somos el capitán. El barco es extraordinario. Puede navegar mares que tú nunca cruzarías solo. Puede procesar datos, encontrar patrones, ofrecer consuelo inmediata a escalas que ninguna fuerza humana había encontrado antes. Pero el barco no tiene un puerto propio. Es el capitán quien decide ese destino. Es el capitán quien tiene algo en la nave y que la nave no tiene. Es el propósito. La inteligencia artificial no necesita tener conciencia para cambiar la conciencia humana. No necesita tener alma para convertirse en espejo confesor, terapeuta improvisado, guía de meditación o interlocutor existencial. Ya lo es para millones de personas en el mundo. Y eso no es bueno ni es malo, es real. Lo que hacemos con esa realidad depende mucho de nosotros. Mi posición sobre este podcast no ha cambiado. Mi posición sobre la inteligencia artificial no ha cambiado en 4 episodios. No es la inteligencia artificial es mala. No es la inteligencia artificial es maravillosa. Es la inteligencia artificial puede ser una herramienta de reflexión, pero nunca debe ser una autoridad última sobre nuestro sentido. No puede ser algo más que un puente, pero nunca puede ser un destino. Puede ser un barco, pero nunca va a ser el capitán. Y la pregunta que me queda, la que creo que es la más urgente que hemos hecho en este podcast, no es sobre las máquinas, es sobre nosotros. ¿Qué hacemos con los humanos que a las 2 de la mañana se sienten tan solos que buscan ayuda en un chatbot? ¿Cómo construimos un mundo para esas personas que tienen abierta una conversación con ChatGPT a las 2 de la mañana para que no se la den solo al chat? Esa sí es nuestra responsabilidad. Esa sí es nuestro problema como sociedad. No es satanizar a la herramienta, pero tampoco glorificarla. Y no tenemos que bajarnos del timón, porque el peligro no es que la inteligencia artificial se vuelva humana de golpe. El peligro es que nosotros empecemos a tratar lo humano como si fuera reemplazable, que nos estamos acostumbrando a una validación algorítmica que no es real, que la perfección sin alma de la simulación nos parezca suficiente, que dejemos de buscar la complejidad del encuentro real, porque en el chatbot todo es más fácil. Y eso no es culpa de la inteligencia artificial. Eso ha sido nuestra decisión. Cada vez que elegimos el chatbot sobre la llamada, cada vez que preferimos un prompt sobre la oración, cada vez que sustituimos la incertidumbre de otro humano, que puede tal vez fallarnos, sí, puede juzgarnos también, pero puede estar disponible, puede ser empático, puede responder y puede de verdad ayudarnos. La inteligencia artificial puede ser el espejo, pero no todo espejo debe convertirse en guía. Los espejos son como las brújulas, nos orientan, pero no nos dan un destino. Si hay algo que he aprendido en estos 4 episodios es esto. La frontera entre la inteligencia artificial y lo que nos hace humanos no es una línea fija. Se está moviendo, se negocia, se redefine en cada interacción que tenemos. No la vamos a resolver con un manifiesto o con una ley en el Congreso. La vamos a resolver con las decisiones que tomamos cada día cuando lo ocupamos para hacer algo intrínsecamente humano. Cuando nos sentimos solos y elegimos abrir la puerta, no para hablar con un chatbot, para hablar con alguien. Este es El Último Humano. Yo soy Juan Torres, un podcast de Metrixer. La semana que viene de algo fenomenal. Hablaremos de algo que la inteligencia artificial no puede hacer por ti,
sudar contigo, mirarte a los ojos o sostenerte el silencio cuando más lo necesites. El poder de una tribu en un mundo hiperconectado, pero profundamente solo. Nos vemos.